Sandra León, ¿qué tal? Muy ¿Qué buenos tal? días, ¿cómo estás? Buenos días, pues encantada de estar aquí. Estrenamos sección Ujú. con Sandra León a contracorriente en esta trinchera en donde estamos dispuestos a dar la batalla contra la ideología dominante, que es el socialismo, progresismo por tierra, mar y aire. Y en esta sección en concreto vamos a tratar temas que están de plena actualidad, como el que nos traes hoy, porque hoy vamos a abordar la que se está liando con la ley trans, después de que la semana pasada saliese a la luz que 37 militares, policías y guardias civiles se han cambiado de sexo en Ceuta para que, tal y como permite la ley, una ley promulgada e impulsada por pues por la parte comunistoide del gobierno, Por Irene Montero y Montero. demás, Ujú. ni han cambiado de nombre, ni de aspecto físico, ni de estado civil. Es decir, son hombres que están casados con mujeres y muchos de ellos incluso tienen hijos. Resulta que no son los únicos y atención, porque la Federación LGTBI ha pedido a la Fiscalía que actúe por considerar que podría tratarse de un fraude. ¿Qué pasa? Pues que los aludidos también han pedido al Ministerio Público que tome cartas en el asunto, pero porque creen que esta acusación podría constituir un delito de incitación al odio, Sandra. Claro, porque bueno, no se puede cuestionar nada, ¿no? Esa es la base de la ley. Recordar a nuestros oyentes que una de las principales críticas que en su día se hacía a la ley trans era precisamente esa, que al basarse en la autodeterminación, es decir, en el mero sentimiento de cada uno, lo que cada uno sienta, pues esto podría provocar que muchos hombres se valieran de esta polémica norma tanto para ocupar espacios reservados exclusivamente para mujeres, y aquí me estoy refiriendo, Manu, a baños, vestuarios, cárceles femeninas, por ejemplo, como para beneficiarse de las distintas normas ideadas a priori para proteger o promocionar a las mujeres. Y aquí, pues me refiero desde la Ley de Violencia de Género a las pruebas físicas de algunas oposiciones que, como bien saben nuestros oyentes, tienen marcas más bajas para las mujeres, o incluso al deporte femenino. Claro, recordarás lo que sucedió cuando mucha gente alertó de todo esto, Manu. Lo mismo que con la ley del sí es sí, Sí. que dijeron, oye, cuidado, que esto va a suponer reducción de penas. Y hubo mucha gente que alertó con la ley trans. Oye, cuidado, que según esto va a haber muchos hombres que van a decir, a partir de ahora soy mujer, Pues y eres un punto. transfobo por alertar de eso. Eso fue lo que pasó, ¿no? Que al final Efectivamente. cualquier persona que ponía un pero, ¿no?, a la ley era un transfobo, y además se les dijo, es imposible que aquí se cuele nadie, esto no va a dar lugar a ningún fraude. Por eso, precisamente, llama la atención que ahora esas mismas personas que defendían a capa y espada el redactado de esta ley ahora pongan el grito en el cielo. Pero vamos con los datos. Efectivamente, en Ceuta hay 37 militares, policías y guardias civiles, si es que no son más, porque los datos lógicamente se van actualizando, que han completado el cambio de sexo en el registro en el último año, pero es que no son los únicos. Resulta que esta semana ha salido a la luz la creación de la denominada Asociación de Trans No Normativos, se llama así esta asociación, que, ojo, estaría formado por más de 200 hombres de distintos puntos de España que habrían hecho exactamente lo mismo. Nosotros nos hemos puesto en contacto con ellos, nos han dicho que son 226 y subiendo, y que se trata de un movimiento que efectivamente surgió entre los cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, pero que ahora hay gente de todas las profesiones y de distintos ámbitos. Claro, la pregunta que mucha gente se hace, Manu, es ¿y por qué precisamente surgió en este sector? Ujú. Nosotros se lo hemos trasladado la pregunta a la abogada que las asesora, que también se autodeclara trans, y dice que, bueno, pues que cada uno tendrá sus razones, pero que puede ser que precisamente porque en el ejercicio de sus funciones, policías y guardias civiles, ven muchas injusticias por cuestión de sexo, empezando, sin ir más lejos, por la aplicación de la polémica ley de violencia de género. ¿Consideran que se está cometiendo un fraude? Yo le preguntaba a esta abogada y me decía, ni mucho menos. La ley permite que uno pueda cambiarse de sexo sin informes médicos, sin haber iniciado un tratamiento de hormonación, sin operarse, y tampoco exige cambiarse de nombre, pues eso es lo que están haciendo, ¿no? ¿Puede darse algún caso de fraude? Escuchen lo que nos decía esta letrada, Javier Sanz, que por cierto está especializada en casos de violencia de género. Evidentemente existen personas hombres en este caso, que van a utilizar la ley trans para eludir las consecuencias de la ley de violencia de género. Porque de alguna manera ellos creen que pueden recuperar así su presunción de inocencia y hacer un procedimiento más equilibrado. Pero del mismo modo que existen mujeres que han utilizado la ley de violencia de género para también sus intereses personales.
Y con ello, nos decía Javier, no quiere decir que haya hombres que vayan a cambiarse de sexo para maltratar a sus mujeres y que no les puedan juzgar bajo esa ley de violencia de género, que también podría ser, ojo, pero sí que muchos que saben a lo que se exponen, porque con esta ley, con la ley de violencia de género, si una mujer te denuncia, incluso aunque sea mentira, ya para empezar, de primeras duermes en el calabozo y dejas de ver a tus hijos hasta que un juez dicte sentencia, casos que, por cierto, en Libertad Digital hemos visto muchos, ¿no? Bueno, pues esa gente se acoge a esta norma de alguna manera para protegerse. ¿Resultado? Pues que, como esta abogada nos decía, lo que se ha conseguido con la ley trans es anular la ley de violencia de género. Es el típico caso en el que una ley injusta, que es la ley de violencia de género, se trata anular o contrarrestar con otra ley que también es injusta, que es la ley transgénero, es la ley de transgénero, pero no dejan de ser dos injusticias. Tan aberrante es que la ley de violencia de género vulnere, dinamite la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, como una aberración tan lógica como la ley trans, por la cual te puedes cambiar de sexo porque tú quieres, sin Pero más. es que además tiene la misma esencia, ¿no? En la ley de violencia de género es la palabra de la mujer la que está por encima de todo, y aquí la palabra del trans está por encima de todo. O sea, el mal es el mismo, el origen del problema es exactamente el mismo. Y con la ley en la mano, Sandra, ¿se pueden denegar los cambios de sexo si se sospecha que la motivación es esta, por ejemplo? Bueno, pues se ha hablado mucho de este asunto estos días, porque es verdad que sí hay funcionarios que lo han echado para atrás, pero lo que nos decía Javier, que es probablemente la abogada que más casos de estos lleva a nuestro país, es que este rechazo tiene muy poco recorrido. ¿Por qué? Pues porque, insistimos, la ley es la que es y la ley dice expresamente que no se puede cuestionar, que el único requisito para cambiar de sexo es el sentimiento interno de cada uno, nada más. Entonces, ¿cómo se puede cuestionar un sentimiento? Me diga porque no cambia el nombre. Es que la propia ley dice que no hace falta cambiar el nombre. Entonces, ¿cómo puedes negar el cambio de género porque digas que en vez de que Alberto no se llama Berta? Pero lo hacen por eso, porque el tono de voz, porque la estética, porque no lo habían comentado anteriormente a ninguna persona y su primera exteriorización es haciendo aquí ante el registro civil. O sea, lo están denegando por motivos que la ley no permite. Y precisamente por eso, nos dice Javier, no solo es posible recurrir en caso de que en el registro se deniegue el cambio, sino que está convencida de que una vez que el asunto salte del ámbito administrativo al puramente judicial, esas personas tienen todas las de ganar, salvo lógicamente que cuando les pregunten si se sienten mujeres, pues digan abiertamente que no y que se están burlando del tema. En un juzgado no se van a poder negar a realizar todos los cambios de género. Esto es igual que la ley del sí es sí. O sea, igual que los jueces, los juzgados han tenido que aplicar rebajas de penas para que los violadores que ya están condenados tuviesen ese beneficio, porque no les queda otra, porque la ley se ha parido así. Entonces yo entiendo que cuando el recorrido termine y llegue a los juzgados, van a reconocer todos los cambios de género, porque no van a poder... ¿Cómo van a aprobar si el sentimiento de una persona es o no de esta manera? ¿En base a qué prueba? ¿Qué carga probatoria puede coger un juez para hacer esto? No se puede. Es imposible. Entonces yo creo que la vía administrativa puede existir trabas, pero que más allá de retrasarlo no van a conseguir nada. Eso sí, ojo a la recomendación que Javier les hace a sus clientes. Lo que yo recomiendo a mis clientes es que mientras yo hago el recurso, como sé que va a tardar tantísimo, que a su vez inicien el trámite en otro registro civil, ¿vale? En la asociación incluso tenemos un listado de los que son más transamigables, por así decir, o más trans excluyentes, o sea, donde son más severos o más facilitadores. Pero decía esta abogada algo muy interesante. Esto es como la ley del solo sí es sí. Efectivamente, eso es algo de lo que ya se empieza a hablar. Que, al igual que pasó con aquella norma, puede que llegue un punto en el que el gobierno se vea obligado a cambiarla reconociendo sus fallos. Y aquí nos vamos a la otra parte de esta polémica. Porque las feministas clásicas han salido en tromba esta semana a decir, oiga, ¿no decían que su ley era perfecta y que no se les iba a colar nadie? ¿Cómo es que ahora dicen lo contrario? Claro, tal cual. De hecho, en plena tramitación de la norma, muchas de ellas publicaron en sus redes sociales fotografías de hombres biológicos con barba y aspecto masculino que decían ser mujeres y que con la ley trans iban a poder cambiarse de sexo sin demostrar nada, sugiriendo precisamente que no les creían y denunciando directa o indirectamente que estas personas podrían estar manteniendo ese discurso para aprovecharse, ya no digo de cosas con más calado, sino, por ejemplo, de su inclusión en listas cremallera por cuota femenina. Pues bien, a muchas se las denunció por delito de odio, entre ellas a la escritora Lucía Echevarría, para la que una trans llamada Marcos Ventura, con barba,
y testículos, como decía ella, pedía y pide, porque el asunto aún está en los tribunales, 11.000 euros de condena por referirse a ella como hombre. Nosotros hemos hablado con Lucía Echevarría y, claro, no da crédito. ¿Cómo es posible que ahora esas mismas personas que la atacaron en su día pongan en duda a otros hombres que han hecho exactamente lo mismo que Marcos Ventura? Parece ser que debe haber un detector de aura queer en el cual todos los de Podemos y de Sumar saben quién es fraude de la ley y quién no. Y ya no ponía como ejemplo su caso, sino, por ejemplo, el de otro hombre, ahora mujer, al que la Federación LGTBI, federación subvencionada, por cierto, de este espectro político, incluía el año pasado entre los trans buenos. Alex Gallego se llama Alex, es madre de 4 hijas y en el 2019, diciembre del 2019, CELGTBI te lo presenta como un ejemplo de que hay personas que no quieren hacer el tránsito. Entonces me está diciendo CELGTBI que usted, mediante unos poderes psíquicos supernaturales, puede saber cuándo hay un fraude de ley en este tipo de personas y cuándo no. Usted lo sabe. Entonces, usted se erige en la persona que lo va a decidir. Es absurdo. Pero yo le diría a todas estas personas que han expresado que esto es un fraude de ley, ¿por qué la Fiscalía no ha ido en contra de esta asociación de transnormativos y no les ha metido un fraude de ley? Pues, en mi opinión, porque no puede. ¿Pero qué demuestra todo esto? Que al igual que la ley del sí es sí, la ley trans está mal hecha. Esto, antes o después, van a tener que borrar la ley. Antes o después van a tener que arreglarlo. Y con esto enlazamos, Manu, pues con lo mismo, ¿no?, que decía la abogada de los transnormativos y con algo que ya nos advertían la semana pasada en Libertad Digital las llamadas feministas clásicas. Lo que están haciendo estos militares o estos hombres no es un fraude, es que el fraude es la ley. El fraude es una ley que permite que cualquiera, sin cambiar de nombre ni de aspecto físico, sin pasar por un psicólogo que certifique nada, sin ni siquiera hormonarse y manteniendo a su mujer y a sus hijos, pueda cambiarse de sexo con el objetivo que quiera, ya sea burlar o desactivar la ley de violencia de género o obtener una plaza en unas oposiciones que de otra forma no conseguiría. ¿Cambiarán la ley como tuvieron que hacer con el solo sí es sí? Pues eso es lo que está por ver, pero desde luego que en vista del debate, si para algo ha servido esta polémica, Manu, es para sacar a la luz las sombras de esta controvertida norma de Irene Montero, contra la que, insistimos, ya se advirtió hasta la saciedad durante su tramitación. Y ojo, Sandra, porque aquí estamos hablando de un grupo de hombres que dicen ser mujeres, pero que a priori no hacen daño a nadie, pero al carro se puede subir cualquiera. Sí, y es que eso es precisamente lo que les preocupa a las feministas, que, por ejemplo, haya hombres condenados por violencia de género o por violación que cambien de sexo y, por tanto, reclaman ir a cárceles de mujeres con el consecuente peligro que eso supone. Y esto no es algo que se saquen de la manga, es que esto ya ha pasado. En Canarias, por ejemplo, Manu, Jonathan Robaina, condenado por violar, torturar y asesinar a su prima, lo ha hecho. ¿Se lo han concedido? ¿Está en una cárcel de mujeres? Pues oficialmente no lo sabemos, porque el gobierno de la transparencia no responde a las preguntas de las feministas y no lo hace amparándose en la ley de protección de datos. Pero, hombre, cualquiera diría que tiene algo que ocultar, ¿no? Otro ejemplo, maltratadores. Es verdad que la ley deja muy claro que hay que juzgar a la persona con el sexo que tenía en el momento de cometer el delito. Es decir, no vale maltratar, cambiarte de sexo y luego pedir que te juzguen como mujer, eludiendo, por tanto, la ley de violencia de género. Pero, ¿qué pasa? Es que esto está muy bien, pero hay gente que maltrata toda su vida. Si esto es una agresión puntual, muy bien, pero hay gente que maltrata toda su vida. El siguiente maltrato, una vez que te has cambiado de sexo en el registro, ¿cómo se juzga? Y luego, por supuesto, pues está el tema de las oposiciones, donde ya ha habido alguna polémica y más que habrá, y el del deporte femenino, que algún día, Manu, le tendremos que dedicar un especial, porque esto lleva a la desaparición de las mujeres en muchos deportes, ¿no? Un hombre que se cambia de sexo siempre va a ser más fuerte y más rápido que una mujer biológica en determinadas competiciones y van a competir en la misma categoría, ¿no? En fin, que cada uno juzgue lo que considere, ¿no? Pero lo que está claro, yo creo, es que las feministas van a tener que dar las gracias al final a estos militares por poner cuanto menos este debate sobre la mesa antes de que las consecuencias, pues como decimos, sean otras, porque estas personas de momento no lo hacen con ninguna otra intención rara, pero hay mucha gente que puede hacerlo. Pues alucinante. Esto es absolutamente alucinante. Hay 3 leyes de carácter ideológico que, desde mi punto de vista, son absolutas aberraciones desde el punto de vista jurídico. La primera es la ley de violencia de género, que, como decíamos, es absolutamente inconstitucional, vulnera la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley, con independencia del sexo, la raza, etcétera, y esta ley lo vulnera de forma flagrante. Pero es que con este nuevo gobierno de PSOE y comunistoides de Podemos, Sumar, Restar y Multiplicar,
tenemos otras dos aberraciones. La ley del sí es sí, que ha beneficiado a centenares de violadores y pederastas, y la ley trans. Ambas tienen autoría, firma, personal. Son obra de Irene Montero, la gran chapucera del reino. Muchas gracias, Sandra. A ti y hasta la próxima. Hasta la próxima.